Un abrazo gigante, todos, todas quienes pasan por aquí. Este es el canal de Teo Cotidiana y este es el espacio en el que leemos artículos, recomendamos libros, revisamos publicaciones de diferentes espacios en las redes sociales que conversen, lo que sea que encontremos interesante, que converse con lo que somos y con lo que hacemos. Hablamos de Jesús, hablamos del Evangelio, hablamos del amor propio, el amor al otro, el amor a Dios. Y en esta ocasión específica vamos a revisar, vamos a leer un artículo de Elsa Tames sobre el texto de Gálatas y sobre el texto de Corintios acerca de la mujer. En un texto dice que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, en otro texto dice que la mujer debe callar. Vamos a mirar qué nos dice Elsa Tames, la doctora Elsa Tames, acerca de estos dos pasajes y de cómo podemos leer estos dos pasajes. Pero antes que nada, vamos con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Recuerden suscribir, dar like, compartir lo que estamos haciendo por estos lares para que pueda llegar a un público mucho más amplio. Esa es la idea, poder llegar a donde sea que podemos llegar y que la gente pueda encontrar el contenido que estamos generando en Teo Cotidiana. Este artículo se llama Pautas para comprender Gálatas 3:28 y Corintios, Primera de Corintios 14:34. Como ya habíamos dicho, escribe Elsa Tames Dificultades en la lectura bíblica feminista. Sabemos que la Biblia, interpretada androcéntrica y patriarcalmente, ha sido fuente de legitimación para marginar a la mujer en la iglesia y la teología. Pero también hemos constatado en la práctica cómo la misma Biblia, releída desde los oprimidos y los marginados, ha sido fuente de liberación y de vida para muchos, incluyendo las mujeres. Aquí quiero resaltar una vaina y es que hay diferentes posibilidades en el momento de acercarnos a la escritura, hay diferentes filtros hermenéuticos. Desde el androcentrismo y desde el patriarcado es una de las posibilidades, pero el Satames constantemente con su teología nos invita a acercarnos a los escritos de la Biblia desde la realidad de la mujer, ¿no? Una hermenéutica específica de la mujer al acercarnos a los textos. Lo otro es que el problema no es lo que dice la Biblia, el problema es desde dónde estamos leyendo lo que dice la Biblia. No es un problema de lo que está escrito, es un problema de cómo interpretamos lo que está escrito. La relectura desde la mujer o feminista de la Biblia no es fácil. En un artículo anterior hemos manifestado los problemas de las mujeres que las mujeres enfrentan cuando leen la Biblia. La lectura desde el pobre es más fácil que la lectura desde la mujer pobre. En la lectura desde el pobre, la Biblia le ofrece referentes explícitos de la solidaridad con Dios en su lucha por la liberación. En la lectura desde la mujer, ésta encuentra textos que explícitamente la discriminan. Las luchas que las mujeres encuentran en una relectura bíblica liberadora son varias. Ellas tienen que bregar contra la lectura que se ha hecho por siglos de los textos, la cual a veces es más patriarcal que los textos mismos. Otra vez lo que estábamos diciendo por ahí en el primer párrafo, hay un problema gigante porque la forma usual, la forma generalizada, la forma que se ha puesto como fundamento en el momento en que nos acercamos a los textos bíblicos, tiene que ver con una tradición patriarcal, ¿no? De hombres que leen la Biblia a partir de las realidades
de hombres, a partir de cómo los hombres vemos la realidad, y por lo tanto se ha dejado a un lado la importancia, la inclusión, la necesidad de la mujer. Elsa Tames y otras en el mundo de la teología son mujeres que han buscado acercarse al texto bíblico desde la realidad de la mujer y para la mujer. Pero también tienen que luchar contra aquellos textos que la dañan explícitamente. Además, esta lucha hermenéutica de relectura de textos en favor de la mujer y contra lectura de textos que la marginan desemboca en la necesidad de un replanteamiento del principio de autoridad bíblica y de una reformulación de lo que significa la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Aquí yo creo que durante la lectura vamos a entender un poquito este planteamiento que genera Elsa Tames, la doctora Elsa Tames. Yo creo que sigamos leyendo, me parece bien interesante eso ahí, porque se nos ha contado que la Biblia en pleno, todo lo que dice, detalles específicos, tienen vigencia absoluta y son la palabra de Dios. Y a lo que nos invita Elsa Tames es a encontrar en la Biblia la palabra de Dios, sin la necesidad de que cada texto y cada fragmento sea en sí mismo palabra de Dios. Elsa, como otros autores y otras autoras, nos explican que en la Biblia encontramos palabra de Dios, pero no necesariamente cada texto de la Biblia es la palabra de Dios. Varias mujeres pensamos que se necesita de verdaderas reconstrucciones, no solo de textos, sino de replanteamientos profundos de concepciones de mundo. Es preciso recurrir a la antropología y la filosofía. En este artículo no incluimos dicha discusión que tarde o temprano tendremos que asumir. Estamos ofreciendo solo un pasito dentro del desafío enorme de una real lectura feminista popular de la Biblia. Reducimos nuestro aporte al ámbito urgente de la práctica eclesial de las mujeres. Cuando éstas se topan con textos opresores en lo que respecta a la mujer. En el presente escrito intentamos estudiar las afirmaciones contrarias que aparecen en Gálatas 3:28 y en 1 Corintios 14 del 34 al 35. Lo que es favorable para la mujer, la que es favorable para la mujer, la otra la discrimina. ¿Cómo interpretar estos textos? ¿Qué hacer con ellos? Son preguntas que resuenan en las iglesias y desorientan a sus miembros. Habrá que recurrir a una hermenéutica que privilegie la óptica de la mujer y a una exégesis que clarifique las situaciones del texto y contexto. La intención primera es buscar algunas pautas hermenéuticas que iluminen una relectura bíblica liberadora para la mujer y desde la mujer. Aquí hay un problema que se está planteando, y es que esos dos escritos dicen dos cosas completamente diferentes de la mujer. En uno se está diciendo no hay diferencia entre hombre y mujer, Gálatas, hay como una serie de diferenciaciones que ya no existen en la vida de Dios, en la vida del Evangelio, en la vida que emprendemos con Jesús comunitariamente. Y en el otro texto se está diciendo explícitamente que la mujer en la iglesia debe callar. Y eso es lo que se va a estudiar en este artículo, ¿no? ¿Cuáles son los contextos de cada uno de los textos y cómo debemos hacer lectura de ellos? Que hay un titulito que dice la incompatibilidad entre Gálatas 3:28 y 1 Corintios 14, 34 al 35. Al leer la carta a los Gálatas y la epístola a los Corintios, nos encontramos con un problema hermenéutico.
Gálatas 3:28, habla de igualdad de privilegios entre varón y mujer. Y Corintios 14, del 34 al 35, de sumisión de la mujer al varón. El autor de las cartas es el mismo, Pablo de Tarso. El problema no es solamente que hay dos textos en la Biblia que, si los ponemos en una balanza, no concuerdan, sino que el autor de ambos textos es la misma persona, ¿cierto? Pablo. La comprensión de esta incompatibilidad exige de una exégesis que tome en cuenta las cartas en su totalidad, el contexto de los textos en cuestión y el contexto socioeconómico y cultural de los escritos. Nótese que se trata de comprender el desacuerdo y no de armonizar la posición del autor. Tenemos pues que comenzar reconociendo que en Primera de Corintios hay ciertas afirmaciones sobre la mujer que la perjudican, sea como efecto directo del texto o de las interpretaciones que se han hecho de él, las cuales, como dijimos arriba, han sido más perjudiciales para las mujeres. Pero la contradicción no es absoluta, sino relativa. Pablo tiene sus razones para afirmar ambas posiciones. Sin embargo, el grado de significación o importancia difiere en mucho. Aquí es bien importante. Uno de los métodos que usa la autora para entender esta disonancia, esta falta de balance, este desacuerdo entre un texto y otro, es saber cuál de los dos textos tiene más importancia, es más significativo. En Gálatas 3:28, Pablo tiene razón absoluta en afirmar la igualdad de condición entre varón y hembra. Esta forma bautismal prepaulina es una declaración universal para todos los tiempos. Pero en 1 Corintios 14, del 34 al 35, la posición de Pablo es muy relativa y solo en cierto grado comprensible por su preocupación pastoral frente a la mayoría de la comunidad. Aquí, en términos generales, está planteando cuál es su acercamiento a esos textos y nos está explicando que lo que dice Pablo en Gálatas es una forma bautismal, es decir, cuando las personas se bautizaban, lo que les decían al momento de bautizarse, el bautizo es un ritual de iniciación a la familia y a la comunidad cristiana. Las personas se bautizaban públicamente para mostrar, para exteriorizar su decisión de pertenecer a la familia cristiana, al credo en Jesús y todo lo que Jesús representa. Y cuando se bautizaban, lo que les decían es: recuerden, ya no hay griego y judío, esclavo y libre, varón y mujer. Todos somos iguales en Jesús. No hay discriminaciones entre unos y otros. No hay diferencias, no hay brechas que nos separen. No hay privilegios de unos sobre los otros. Todos somos iguales. Entonces, para las comunidades primeras, para las comunidades del primer siglo, incluso anteriores a Pablo, parte de las implicaciones de seguir a Jesús es que los privilegios que hay de unos sobre los otros en Jesús se caen, porque todos en Jesús somos iguales. No hay una relación piramidal, vertical de poder, hay una relación horizontal de familiaridad. El otro no es más que yo, o por lo menos eso es lo que pretende la iglesia que se asuma. El otro no es mayor que yo, el otro no es menor que yo. Independiente de las diferencias que tenemos, el otro en sus diferencias es igual que yo en Jesús.
Lo que le importa es que en las asambleas cúlticas se haga todo con decoro. Aquí está hablando del segundo texto, que ya la autora nos está aclarando. Pablo en el primer texto está hablando de una declaración universal, en el segundo texto está especificando una necesidad puntual de la comunidad específica. Lo que le importa es que las asambleas cúlticas se hagan, en las asambleas cúlticas se haga todo con decoro y de acuerdo a las costumbres culturales para que no se cause escándalo. Esta segunda posición de Pablo es discutible y él mismo posiblemente la aceptaría como tal. En el caso del uso del velo, cuando dice en 11:16, de todos modos, si alguien quiere discutir, no es nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Elsa nos muestra que en el lenguaje que está usando Pablo en el segundo texto, él mismo está admitiendo que no es una vaina absoluta, que hay un problema subjetivo en lo que Pablo está sugiriendo. Así pues, si extraemos los textos de su contexto, como muchas veces se ha hecho, como usualmente se hace, como es costumbre hacerse, como casi siempre se hace, el salto de Gálatas 3:28 a 1 Corintios 14:34 al 35 es extremadamente contradictorio. Si por el contrario comprendemos cada texto en su contexto particular, descubrimos no solo que la contradicción es relativa y transitoria, sino que Pablo no busca limitar los derechos de la mujer adquiridos de acuerdo al Evangelio, ni lanzar una afirmación con carácter dogmático que sirva para todos los tiempos y todos los lugares. Aquí ya la autora puso en la balanza. Hay un texto que es universal, hay un texto que sirve en el contexto particular. Hay un texto que está hablando para la iglesia, en la idiosincrasia de la iglesia, todos los tiempos, todas las personas, todas las realidades, y otro texto que está hablando a lo específico, a lo particular, no está hablando a todos. Leer en 1 Corintios 14, del 34 al 35, una declaración universal para todas las mujeres y en todas las épocas es ir en contra del Evangelio de Jesucristo y contra el mismo espíritu de las cartas del apóstol Pablo. Es este autor, más que ninguno otro, quien hace referencia a la participación activa de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. El capítulo 16 de Romanos es una prueba de ello. ¿A qué se debe esa disparidad en Pablo? ¿Cómo comprender 1 Corintios 14, 34 al 35? Trataremos de responder a esas preguntas en los siguientes párrafos. Entonces ya lo que hace es dividir los textos para explicar los contextos que para la autora, para todos nosotros, deberían ser gigantemente importantes a la hora de interpretar la escritura. Ella va a hacer una radiografía de cada uno de los textos de los que se está hablando. Comienza con Gálatas. Comencemos con Gálatas, dice ella. Carta escrita posiblemente primero que Corintios o entre las mismas fechas. Gálatas fue escrita entre los años 50 al 55 y Primera de Corintios entre los años 53 al 56. Sin embargo, se cree con certeza que Gálatas 3:28 es una fórmula dominical prepaulina, ya habíamos explicado. Arriba nos dice que es una forma bautismal, aquí nos dice que es una fórmula dominical. Cuando se bautizan se les dice, se les recuerda, y cuando se celebra a Jesús, cuando se junta la iglesia a comer juntos, a hablar juntos sobre las experiencias de Jesús, cuando
cuando están reunidos recordando a Jesús, tomando el pan, tomando el vino, comiendo el pan, se repetía, se recordaba esta fórmula, ¿cierto? Retomada por Pablo y releída a la luz del propósito de su carta, de manera que esta afirmación antecede a la carta de Corintios. Le está dando autoridad, más autoridad al texto de Gálatas y está poniendo por debajo de Gálatas a Corintios, de nuevo, por lo que ya hemos dicho. Gálatas es una declaración universal de la idiosincrasia de la iglesia. La iglesia cree que al seguir a Jesús esas divisiones y esos privilegios ya no existen, y el texto a los Corintios es un texto que habla a la particularidad de las necesidades específicas. En la carta a los Gálatas se observan fuertes tensiones teológicas entre la manera como Pablo concibe el Evangelio y los cristianos judaizantes que promovían la imposición de la circuncisión y el cumplimiento de la ley para todos los cristianos. Se trata de una discusión fundamental sobre la comprensión y vivencia del Evangelio. El eje central que mueve la carta es la libertad de la esclavitud, y la esclavitud de todo tipo, no solo de la ley, aunque es la ley judía en este caso, el punto de partida de Pablo. Recuérdese que Pablo discurre desde una situación socioeconómica sostenida por el sistema esclavista y un sistema legal desigual. El apóstol Pablo ve en las iglesias de Galicia un peligro inminente de vuelta al sometimiento de otras fuerzas que son capaces de obstruir la libertad que los cristianos habían alcanzado por la fe. Si con la llegada de la fe habían sido liberados de poderes cósmicos, ahora corrían el peligro de un legalismo esclavizante. Por eso es que en esta carta se habla vehementemente sobre la libertad alcanzada en Cristo. La ley y la circuncisión eran para Pablo elementos que esclavizaban y discriminaban a otros. La fe, en cambio, liberaba de toda esclavitud y marginación. Para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes, no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, insiste Pablo. Así pues, con la llegada de la fe, 3:23, que había de manifestarse, es decir, Cristo, se da la liberación del sometimiento de la ley. Entonces se pasa de la categoría de esclavos o de niños con tutores a una condición de hijos y libres, sin distinciones ni marginaciones ni opresiones de ningún tipo. Por eso con la fe se entra a una nueva etapa de la vida. En primer lugar, se supera todo el privilegio concedido anteriormente a los que tenían la ley y que excluía a quienes no la poseían. La circuncisión marca visible en la carne, excluye a las mujeres, mientras que la fe no hace acepción de personas. Esa parte me pareció muy interesante, yo nunca lo había pensado de esa manera. La circuncisión es algo que ocurre en los hombres para legitimar la promesa de Dios al pueblo, pero de entrada hay una marca notoria en el físico del hombre, y la mujer no hace parte de esa marca, no hace parte de esa prueba de la promesa de Dios en la fe. La muestra de la prueba de la existencia de Dios en la comunidad que lo busca a través de Jesús es en todos y en todas, sin importar distinciones. Justificación por la fe y libertad son experiencias semejantes. Al ser justificados por la fe, se abre el espacio a la libertad, independientemente de la ley, para que las mujeres y los hombres se realicen como tales.
Se trata de un espacio libre en donde se elimina la exclusión, la discriminación y donde reina la justicia. El espacio libre del que está hablando el Satames aquí es la familia del Evangelio, la familia de los del camino, la familia de quienes buscan en Jesús a Dios. Pues aunque Pablo inicia la discusión de la justificación por la fe con el propósito de que los no judíos también formen parte del plan salvífico de Dios, la lógica de su pensamiento al hablar de libertad los lleva a trascender no solo la barrera de la etnia, sino a afirmar la justicia social y sexual que surge de esa nueva creación en Cristo. Me pareció encantador esto. La nueva creación en Cristo genera justicia social. Ya no hay barreras étnicas, ya no hay barreras económicas, ya no hay barreras de los libres y de los esclavos. Entonces los libres que someten, o no debe haber, ¿no? Los libres que someten a los esclavos, ya no hay barreras sexuales, ya no es el hombre por encima de la mujer sometiéndola, ya todos somos iguales en Jesús. Aquí inserta Pablo Gálatas 3:28. Se trata de una expresión dominical que el apóstol retoma y reinterpreta en su visión de la nueva creación. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Jesús. De acuerdo a Dennis R. MacDonald, el paso de la ley a la fe derriba los muros que protegen los privilegios, sean judíos por la obediencia de la Torá o libres por su estatus legal, o a los varones por los XX cromosoma, y excluye o coloca en desventaja a gentiles, esclavos o mujeres. No hay retórica en Gálatas 3:28 si se le ubica en la situación socioeconómica y cultural del Imperio Romano. La frase de esclavos a hijos herederos es profundamente poderosa al escucharla en la época del Principado, donde solo la aristocracia tenía posibilidades de acceso al poder y prestigio reservado para los hijos libres herederos de la nobleza. Es decir, Pablo está usando una metáfora a partir de la realidad social de la época, ¿cierto? Cuando dice de esclavos a hijos herederos, y está diciendo que en Jesús esa realidad de privilegio social donde unos están por encima de los otros no existe. En Jesús todas somos hijos herederos. Tenemos acceso a lo grande que Dios tiene para cada uno sin que el otro sea más pequeño. Es decir, todos y todas pertenecemos a la realeza, a la aristocracia, por decirlo de alguna manera, es una metáfora. Todos pertenecemos al lugar de privilegio sin que otro sea menos privilegiado. La exclusión por privilegio llega a su fin con Cristo para el creyente. Es más, Pablo, con esta dimensión nueva de la fe, relativiza incluso las instancias directas eclesiales, pues justamente cuando habla de ellas señala que en Dios no hay acepción de personas. La inclusión de la mujer en esta reflexión paulina, aunque procedente de una confesión bautismal prepaulina, judeo-helenística, trae consecuencias vitales para las mujeres y más aún para la mujer esclava o pobre del primer siglo. El acceso a la fe y al agua del bautismo no hace acepción de personas y aún más coloca en un plano de iguales con los mismos derechos y obligaciones a mujeres y hombres, esclavos y libres, judíos y gentiles. Aquí está la base del movimiento cristiano en la nueva relación con Jesús. Eso me parece hermoso. A veces quisiera que como iglesia volviéramos a esas
pautas, a esas directrices de las comunidades del primer momento de la iglesia, ¿no? Me parece hermoso que cuando se bautizaban les estaban dando la bienvenida a la fe, a la familia de la fe. Lo que les decían es: hey, acordate que no tenemos diferencias con el otro. En Jesús somos iguales que el otro. No hay alguien que sea verticalmente más privilegiado. Somos todos personas que podemos mirarnos, relacionarnos con el otro de manera horizontal. De Gálatas a Corintios, aquí hay como un puentecito para abordar el otro texto. La carta a los Corintios refleja una comunidad totalmente diferente a la de Gálatas. Las comunidades son distintas y sus problemas también. Mientras que la situación conflictiva de Gálatas en lo referente a la fe y la ley le permitió a Pablo desarrollar un discurso teológico algo sistemático, lo cual le dio pie para desarrollar más su pensamiento en la carta de los Romanos. Aquí en Corintios no sucede lo mismo, a excepción de algunas partes breves. Menciona las partes breves. La mayoría de los problemas son demasiado puntuales, como el incesto, el adulterio, los tribunales paganos, el matrimonio y la virginidad, la carne sacrificada a los ídolos y otros. Pablo escribe la carta a los Corintios desde Éfeso entre el año 53 y 56. Es, como ya señalamos, probablemente posterior a Gálatas, la carta en la cual subraya el Evangelio de la libertad. Posiblemente los miembros de la comunidad de Corinto ya habían acogido el mensaje de la libertad en Cristo. Eso se puede observar por la libertad con que se mueven quienes comían carne sacrificada a los ídolos o la participación activa de las mujeres en la iglesia y su manera de conducirse sin las ataduras culturales como el uso del velo, o a quienes llenos del Espíritu Santo practicaban la glosolalia para sí en las asambleas sin tomar en cuenta a los presentes. Para Pablo, este comportamiento tenía su lado negativo. Antes de seguir, qué pena, aquí hay algo bien interesante, y es que el Satames nos está explicando el tipo de teología que Pablo está haciendo para los Gálatas y para los Corintios. La primera es una teología más sistemática, más generalizada, más universal en cuanto al Evangelio de la libertad, ¿cierto?, que nos trae Jesús. En Corintios hay problemas puntuales a los que Pablo está respondiendo puntualmente. Para Pablo este comportamiento tenía su lado negativo cuando se asumía la libertad del espíritu sin considerar las tradiciones culturales o de costumbre. Se causaba escándalo y las actitudes fruto de la libertad producida por el Evangelio se constituían paradójicamente en piedra de tropiezo para otros. La solicitud de Pablo es que se privilegie la edificación de la comunidad, aunque se limite un poco la libertad alcanzada por el Evangelio. Puede ser que se tenga algo de razón en este punto de la edificación, pero la propuesta de 34 al 35, que silencia a las mujeres, aquí dice interpolación, pero más adelante, como en interrogaciones, pero más adelante ella misma lo va a explicar. Que silencia a las mujeres deja mucho que desear, aun cuando comprendemos las razones de su inclusión. Las consecuencias de esta postura interpretada ampliamente por los seguidores de Pablo y más tarde por la tradición de la iglesia fue fatídica para las mujeres. La igualdad de privilegios proclamada en Gálatas para el ser humano quedó más en la penumbra. Aquí otra vez el versus, la tensión entre un texto y otro. Entonces está recordando
la igualdad de privilegios que en Gálatas es universal, que en este otro texto se ve como en cuestión. No, no está claro que esa igualdad universal que se proclama en Gálatas sea la misma que se esté proclamando en Primera de Corintios. Ya que en Primera de Corintios, del 14, capítulo 14, versos del 34 al 35, ha sido utilizada infinidad de veces para restringir la participación de las mujeres en la iglesia. Reafirmamos al texto con más detalle. Refirámonos, ya no estoy viendo bien, al texto con más detalle. Ahora sí, empieza a buscar el contexto y explicar el contexto de Primera de Corintios. Se ha trabajado mucho estos pasajes y se ha propuesto varias hipótesis para tratar de comprender las duras palabras de Pablo contra la participación activa de la mujer en la congregación. Una observación muy extendida y acogida es el hecho muy probable de que Primera de Corintios, el texto del que se está hablando, sea una interpolación. Aquí está explicando lo que arriba estaba entre comillas, no, entre paréntesis. O sea, una inclusión posterior que bien pudo ser una anotación al margen hecha por algún lector al fin del primer siglo. Es decir, posiblemente alguien leyendo esto en los manuscritos hizo una anotación y luego los traductores metieron eso en versiones del escrito posteriores a esa anotación al margen. Esto es porque en Primera de Corintios viene a explicar esa explicación, la explica, esa posible, ese posible hecho, esa posibilidad, la explica diciendo esto porque en Primera de Corintios 11:5 se da por sentado el hecho de la participación de la mujer en las asambleas y en 14:34 se pide que se callen. Además, de acuerdo al contexto, la relación entre el versículo 35 y 36 es extraña. Al hacer una crítica textual, no hay una muy buena relación entre el verso 35 y el verso 36. El verso 33a va más con el verso 36, ¿cierto? Detalles de quienes estudian los textos notan, quienes se acercan al texto de una forma crítica, que como que hay un injerto ahí en los versos. Entonces, sonaría más natural, más fluido, más de acuerdo a lo que la carta entera está diciendo, si no está ese texto, ¿cierto? Esta hipótesis puede ser cierta, sin embargo, el hecho de que las afirmaciones no procedan directamente de Pablo no resuelve el problema, pues de todas maneras aparecen en la relación final de la carta que conservamos en el canon. Es decir, pues, puede que esto haya pasado, muy probablemente dice ella ahí arriba que es lo que pasó, pero pues independientemente de si eso pasó o no, está en el texto que nosotros conservamos como canon. Entonces hay que acercarnos a ese texto a partir del hecho de que existe en el canon. Otras soluciones propuestas para comprender la restricción de Pablo a las mujeres son las siguientes. Pablo tiene temor de que por la participación muy entusiasta de las mujeres, la comunidad cristiana se asemeje a ciertas religiones helenas, con tendencias orgiásticas, en donde la mujer figuraba como líder. Las asociaciones consagradas a la diosa Isis, por ejemplo, también habían igualado el poder del hombre y la mujer. Podían participar esclavos y mujeres en el culto sin distinciones. Entonces es posible que Pablo tuviera miedo que la forma en que se llevaba la asamblea en Corinto fuera semejante a la manera en que se llevaban las asambleas en las religiones paganas de los griegos. Se ha tratado de interpretar el significado de la ley, hablar, como un verbo, esta es otra de las posibilidades,
como un verbo con connotaciones particulares. Algunos creen que connota interrumpir la buena marcha del orden del culto. Son mujeres que desean aprender y molestan con sus preguntas. Por eso se les manda que guarden silencio y que pregunten a sus maridos en sus casas. Es decir, hay un orden, todo está en armonía y las personas, las mujeres, que en medio de la curiosidad quieren saber más y más, interrumpen el orden para poder preguntar, ¿cierto? Entonces posiblemente este texto aparece por esa característica específica en la que el orden de la asamblea se está viendo vulnerado. Otro es que Pablo, al referirse a las mujeres gunaiques, no se refiere a todas las mujeres, sino solo a las mujeres casadas. En la comunidad de Corinto había mujeres solteras. Gunaikes en griego puede traducirse también como esposas. Esto se deduce porque en el versículo 5, ellas que deben guardar silencio en el culto han de preguntarle a sus esposos en privado si quieren aprender. Otra de las posibilidades es que a la referencia anterior los otros añaden, a la referencia anterior otros que hacen la investigación, que se acercan al texto, que quieren encontrar explicación para ese texto específicamente, añaden que se refería solo a mujeres cristianas y ya que son ellas las que desean aprender, dice el griego, para aprender. También se puede tratar solo de las esposas cuyos esposos están presentes en el culto y en especial a las mujeres de los profetas, a quienes Pablo hacía referencia en los versos anteriores. La participación de las esposas podía incluir un juicio sobre lo que sus esposos profetas estaban diciendo. Esta actitud de la mujer hacía quedar mal a su esposo en público, hecho muy bochornoso para la época. Earle Ellis, que no sé cómo se pronuncia ese nombre, este que está por aquí, siguiendo esta interpretación, parafrasea el texto como sigue: profetas, que sus mujeres con dones se callen en la asamblea, pues no les es permitido hablar en el intercambio entre los profetas. Hablar, la ley, aquí hace referencia al ejercicio de dones espirituales en esa interpretación. Estas hipótesis son buenas e indican que estos textos no pueden ser utilizados para hacer callar a la mujer en las iglesias y negarles una participación significativa en todos los ministerios, incluyendo la ordenación. También estas propuestas exegéticas ayudan a comprender la postura de Pablo en una determinada comunidad muy particular. No obstante, a pesar de lo expuesto hasta ahora sobre 1 Corintios del capítulo 14, versos del 34 al 35, encontramos elementos limitantes para la mujer, lo cual refleja la situación patriarcal no superada aún después de tratar de vivir una nueva creación según el Evangelio, volviendo al texto de Gálatas. Peor es aún la posición con respecto a la mujer en algunas cartas post-paulinas, como mencionábamos arriba. Por eso afirmamos que la exégesis desde la perspectiva de la mujer no es suficiente, se requiere dar un paso más, un salto hermenéutico. Y aquí va a explicar su salto hermenéutico para ir concluyendo el texto. Una lectura liberadora para las mujeres necesita de una hermenéutica atrevida, que vaya más allá de la prudencia academicista. Son muchos los casos en los cuales la llamada prudencia científica se vuelve cómplice de las lecturas masculinizantes.
Esto no significa que se haga a un lado la rigurosidad académica, al contrario, se estudia y se aprovecha aquellos datos exegéticos que dan luz para la relectura feminista. Pero una lectura desde la mujer no concluye allí. Con el producto de su exégesis da un salto hermenéutico, sobrepasa el canon de la letra y se aferra al espíritu de discernimiento, privilegia el espíritu que según Pablo es quien orienta hacia la justicia, la vida, la libertad, la paz, el respeto y la dignidad de las personas. Se sobrepasa el canon de la letra, pero no para hacerlo a un lado, sino para seguirlo con mayor fidelidad, pues es precisamente el canon, o mejor dicho, el espíritu del canon en su totalidad, el que le sirve como criterio de discernimiento para identificar con más claridad el verdadero espíritu del texto. Aquí me parece muy bonito lo que está planteando, porque el texto no debe morir en el texto y punto. El texto no está hecho para ser texto y ya. El texto está hecho para invitar a la vida, para invitar a la experiencia. Y en esa experiencia de lo divino y en esa experiencia comunitaria, Dios ocurre. Y aquí más o menos eso es lo que entiendo que Elsa está proponiendo, sobrepasar el canon de la letra, no para que no le paremos bolas, no le prestemos atención a lo que está diciendo la letra, sino recordando que es la misma letra la que nos lleva a vivir el Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios sea el que por aquí está, nos oriente hacia la justicia, la vida, la libertad, la paz y el respeto a la dignidad de las personas. Aquí puede como tambalear un poquito el rollo, algunas personas van a llegar y van a decir, si ve, están invitando a no obedecer la Biblia. No, se está invitando a interpretar la Escritura, pero que la Escritura nos lleve más allá de simplemente llegar a la Escritura, porque la Escritura no es un fin en sí mismo. La Escritura nos lleva a vivir a Jesús y es en esa vida con Jesús a lo que Elsa Tames nos invita, en donde Elsa Tames nos invita a discernir cuál es el lugar social de las personas en esa realidad cristiana a la que somos invitados a vivir. Así pues, un acercamiento exegético desde la mujer tiene en mente simultáneamente varios principios de interpretación para acoger el mensaje con cierta madurez hermenéutica. Esta se alcanza cuando el espíritu de libertad y de discernimiento sobrepasa toda la letra que esclaviza. Entre los principios de interpretación, además de los que hemos estado mencionando indirectamente a lo largo del artículo, proponemos los siguientes muy sencillos. Creer con certeza que, para el Evangelio, todo ser humano, sin excepción de raza o género o etnia, debe gozar de la misma dignidad y privilegios delante de Dios y de la sociedad. Volviendo a retomar el texto de Gálatas, donde Pablo recuerda una forma bautismal, una fórmula dominical donde se recordaban los unos a los otros, ya no hay distinciones, ya no hay privilegiados, ya no hay unos que son más que otros, en Jesús somos iguales. Somos equivalentes, ¿no? Porque hay diferencias, pero esa diferencia no hace que unos estén por encima de los otros. En esa diferencia nos complementamos como comunidad, una comunidad que es horizontal, no verticalizada, no unos están arriba que otros, no, todos estamos en el mismo nivel porque Jesús nos hace del mismo nivel. Las desigualdades injustas entre varón y mujer, negros, indígenas, mestizos y blancos, pobres y ricos, es producto del pecado, por lo tanto deben combatirse. En la historia humana,
en la cual se viven las desigualdades injustas y los conflictos deshumanizantes, Dios, por su gracia y misericordia, siempre se solidariza con los débiles, los oprimidos, los discriminados y los que sufren. Dios es solidario con la mujer en tanto discriminada por su género, por su género. Reconocer y distinguir que la Biblia, que nos revela palabra de Dios, aquí otra vez la fórmula al respecto de la Biblia como palabra de Dios, no dice la Biblia que es palabra de Dios, dice la Biblia que nos revela palabra de Dios, en la que encontramos palabra de Dios, en donde podemos buscar palabra de Dios. Está constituida por un conjunto de escritos, testimonios de vida de un pueblo y personas recogidos en distintas épocas y lugares y que por lo tanto reflejan la cultura patriarcal propia de los judíos, griegos y romanos. Es importante, por lo tanto, uno, estudiar el texto en sí para tratar de comprender las intencionalidades del autor y los mecanismos propios de toda narrativa. 2. Explicar el texto a partir de la situación económica, cultural, ideológica y política del momento en que aparece la carta. Esto ayuda no solo a entender motivaciones de los escritos para un contexto particular, sino que da pie para hacer contralecturas. Tomando en cuenta lo anterior, hemos de asumir que todo texto que sugiere o exige la esclavitud, la explotación, la sumisión o la discriminación va contra la voluntad misma de Dios y que por lo tanto no es normativo. Esta parte me parece brutal. Voy a repetirla. Todo texto que sugiere o exige la esclavitud, la explotación, la sumisión o la discriminación va contra la voluntad misma de Dios y por lo tanto no es normativo. En síntesis, Gálatas 3:28 es una declaración fundante que da la pauta global del contenido de la nueva creación en Cristo en cuanto a la dignidad de todo ser humano. Esta afirmación contradice la posición de toda institución o persona que margina a la mujer. Primera de Corintios 14, del 34 al 35, nos advierte indirectamente que la nueva creación se vive en la historia humana concreta, en donde participan elementos contrarios a la nueva creación y donde se debe tener sabiduría y discernimiento en el ejercicio de la libertad en Cristo. Una equivocada interpretación de este texto puede encubrir discriminaciones. El texto de Primera de Corintios, comprendido en su contexto, una vaina full importante. El texto nos han enseñado a sacarlo, las promesitas, este texto que dice cosas bonitas, pero nunca nos enseñaron a leerlo dentro de su universo, y no solamente el universo, el contexto literario, sino también el universo social, cultural, económico, religioso, político, pues, geográfico. Todos esos contextos, cuando nos acercamos a ellos, nos dan más claridad acerca de lo que cada texto quiere decirnos. También nos anima a que busquemos en todo tiempo el espíritu de discernimiento para poder ejercitar lo mejor posible la libertad e igualdad que nos concede el Evangelio, teniendo siempre presente de manera solidaria el amor y comprensión de las demás, así como la edificación de la mayoría de la comunidad. Gálatas y Corintios no se encuentran en el mismo nivel. Gálatas 3:28 es normativo. Primera de Corintios 14, del 34 al 35, es circunstancial. Gálatas es normativo, es universal, es para todos y todas en todo tiempo y en todo lugar. Primera de Corintios es circunstancial al contexto específico que estaba viviendo la comunidad. Pero los aportes circunstanciales
también nos enseña. Esta fue Elsa Tames, ella es doctora en teología. Sus aportes teológicos han sido muy importantes, sus libros han sido traducidos en diferentes partes del mundo para hacer lectura, para aprender la forma en que ella ha aprendido a interpretar los textos, sugiere que se interpreten los textos. Sus aportes son gigantescos en el mundo académico, en el mundo teológico, y es en definitiva alguien a quien hay que leer. La pueden buscar en Google, van a aparecer un montón de textos de ella. Tiene varios libros, hay una lista gigantesca de los libros que ella ha publicado. Hay varias conferencias de ella en YouTube, yo me he visto varias de ellas, donde habla precisamente sobre su lectura de la Biblia a partir de la mujer, a partir de la hermenéutica específica de la mujer. Vamos todos y todas a aprender gigante buscándola a ella. Les agradezco gigante haber estado por estos lares. Los invito de nuevo a seguir Teo Cotidiana, a suscribir en el canal, a darle like a los videos, a ver los videos, a conversar. No se trata de que lo que yo digo es absoluto y eso es la verdad y punto. Dios nos libre de que esa sea nuestra intención. La idea más grande, la intención más grande, por encima de todo, es que podamos acercarnos más a Jesús, caminar cada día con más herramientas con Jesús, y que ese camino con Jesús nos transforme poco a poco en eso que Dios en Jesús quiere de nosotros. Mucha alegría, por aquí los seguimos esperando. Hasta luego. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.